Vamos a la palabra del Señor. Les invito, mis hermanos, al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, comenzando con el versículo 14. You're a wonderful God. I mean it. You're a wonderful God. Una vez más, invoquemos el nombre de Jesús, específicamente sobre este vaso y sobre esta palabra. Espíritu de Dios, somos tu pueblo. Y declaro, Padre, que somos totalmente inútil sin ti y sin tu unción. Sopla sobre esta palabra, vivifícala. Abre desde ahora mentes y corazones. Señor, que llueva tu verdad a donde ahora hay sequía. Nos ama. Muéstranos tu gloria a través de esta escritura, en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponáis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. Mis hermanos, hay dos maneras de escuchar este texto en este momento, de leer este texto. Esto es como si fuera una encuesta, y en esta encuesta, de una vez estoy cubriendo 100% de lo que están aquí, de una vez. Hay dos maneras de leer o interpretar este texto. Primero, usted puede decir: pastor, esto es una linda historia, bella. Y yo no dudo que Dios puede hacer esto, o en el pasado ha hecho cosas semejantes con otros. Pero, ¿será que Dios seguirá haciendo cosas así? ¿Será que Dios todavía está en el negocio de obrar en la vida de hombres y mujeres como se refleja aquí? Porque por lo menos acerca de mí, por lo menos no lo ha hecho conmigo. Una linda historia, pero no refleja la realidad de mi vida. Dios por lo menos no ha hecho esto conmigo. Esa es una manera de leer este texto. La otra manera de leer este texto, me río porque ya veo como muchos de nosotros nos reaccionaremos, especialmente después de 24 horas en la presencia del Señor. Pastor, esto parece precisamente como lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Me parece igualito. Quizás nunca he predicado un mensaje, pastor, o he visto a miles responder a un llamado como a Pedro. Pero sé lo que es tener el Espíritu Santo habitándome. O sea, sé lo que se siente que el Espíritu Santo, que Dios obre en mí. Y sé lo que es lograr cosas bajo el poder del Espíritu Santo que jamás podría haber hecho
con tan solo mis propias astucia o capacidad o mi propia energía. ¿Me explico? O sea, aquellos que testificamos o leemos este texto de esta manera, ¿cómo lo explicaríamos? Diríamos algo así: por cierto, sé que soy yo. Es mi mente, mi voz, mis manos, mi energía, pero también sé que es Dios. ¿Me siguen? Es el Espíritu Santo obrando a través de mí. O sea, sí soy yo, pero a la vez es Él en mí. Algunos que esta vista les representa que Dios está obrando en sus vidas de una manera así. Y los hermanos que testifican así, tal vez no dirán eso con esas mismas palabras, pero dicen otras cosas, testifican declarando cosas así. Dios en ese momento, pastor, me reveló. ¿Han oído testimonios así? O pastor, en ese momento Dios me iluminó. O Dios en ese momento me dio las palabras adecuadas. Dios en ese momento me usó. Dios te bendiga, hermano. Dios me iluminó, Dios me reveló, Dios me habló, Dios me dio las palabras, Dios intervino en mí. Yo mismo me quedo sorprendido, pastor, de lo que Dios hizo a través de mí. Es como la encarnación. Declaramos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y no que seamos Dios o aún dioses con D minúscula, pero la palabra promete que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, declara Romanos capítulo 8, está obrando en ti. Está obrando en nosotros. Es uno y el mismo Espíritu. Y nosotros que nos damos cuenta de un Dios operando en nuestro interior y haciendo maravillas a través de nosotros, podemos leer este texto y identificar con el poder transformador obrando en este momento en la vida de Pedro. Porque no ha pasado algo semejante tal vez. Siempre me gusta imaginar, y tal vez muchos de los hermanos que están participando en las jornadas, tal vez usted es un pionero en su hogar. Siempre me encanta imaginarlos, orar por ustedes, levantarlos delante del Señor. Un pionero. Eres tal vez el primero en su hogar, o uno de los pocos en su hogar que sirve al Señor, que busca el rostro de Dios. Y tal vez la primera vez que usted tuvo esta experiencia con el Espíritu Santo, sea en uno de nuestros servicios, o después de la vigilia, o después de la jornada, usted llega a la casa transformado. O dirán sus vecinos y sus seres queridos con quien usted vive, trastornado. Te miran y entras a la casa con una sonrisa imborrable. Muchas veces en estos hogares, ¿verdad? El enemigo planta minas. Unas bombitas de tiempo a donde él sabe que eso es lo que nos va a arrancar el pelo. Pero ese día usted entra y explota una mina detrás de la otra. Boom, 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 boom. Y lo que tal vez anteriormente era una cuestión de vida o muerte para ti, hoy ni siquiera le hace caso. Ni cuenta te das. Y se quedan los seres humanos. ¿Y qué le pasó a Samuel? ¿Qué le entró a Samuel? O como le preguntaron aquí, como preguntaron acerca de Pedro y los otros, ¿no estarán ebrios?
Pero ahora no lo dicen tan fino, ¿verdad? No estarán como, ¿qué tomó él por allá? ¿Qué están dando? Y es difícil explicarle que no es qué te entró, sino quién, ¿verdad? Sino quién. Como Pedro. Es como si Pedro fuera otro hombre. Pero esta es la cosa. Especialmente aquellos que conocían a Pedro unos 50 días antes y llegaron a ver esta transformación que hizo el Espíritu Santo y dirán, ¿será este el mismo Pedro? Al parecer es otro hombre. Pero mis hermanos, a donde quiero llegar hoy, es que en realidad es que Él es el mismo Pedro. Digamos, es una versión mejor, una versión mejorada de Pedro. Había un hombre escondido dentro de Él. Había un hombre encerrado dentro de Él, esperando salir a la luz. Y tal vez usted está aquí porque como Pedro, usted entiende eso demasiado bien. ¿Entiendes eso demasiado bien? El hecho de tener a otro encerrado en su vida. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Explícame eso. Para algunos es como si viviéramos presos dentro de nuestra propia vida. Muchos que llegan aquí confiesan eso. Preso dentro de su propia mente, dentro de su propio corazón. Caminas como un sonámbulo a través de la vida. Usted ve sus decisiones, usted oye sus propias palabras, usted escucha sus pensamientos, pero a la vez, aparte de este hombre o esta mujer público, dentro de sí, usted se pregunta, pero ¿por qué yo hice esa barbaridad? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me comporto así? Como si hubiera otro dentro de ti. No nací para esto. Después de que pase lo que pase, al amanecer, cuando pasa la nube, usted dice, pero yo soy digno de más de esto. Hay grandeza en mí. No nací para ser un alcohólico. No nací para ser un drogadicto. No nací para ser un mujeriego. No nací para que me pasen de hombre en hombre como una lata de cerveza. No nací para esta... Yo sé que esto siempre ha sido mi vida, fue la vida de mi padre, fue la vida de mi abuelo, pero algo me dice que hay algo fuera de quicio aquí. Esto no es lo que... Yo no nací para esto. Porque hay una voz que no te deja en paz, que te dice lo mismo. Tú no naciste para esto. Esto no es la vida que programé para ti. El Espíritu, ¿sabe? Nuestra vida sería mucho más tranquilo, viviríamos más tranquilos si el Espíritu Santo nos dejaría conforme con nuestra propia mediocridad, ¿verdad? Pero no nos deja en paz. Porque Él nos creó. Y Él sabe para qué nos creó. Él sabe que fuiste hecho para más. Y oye esto, no tendrás paz hasta que no haya una armonía entre el hombre o la mujer que eres ahora y el hombre o la mujer que Dios desea que usted sea. No habrá paz. No habrá paz hasta que no se sincronice
El hombre, la mujer que usted ve en su vida y que le responde en el espejo, con la voz del Señor dentro de ti, no habrá paz. Y por eso estás aquí tal vez. Y celebro el hecho que estás aquí. Y Jesús, le declaro, percibe en usted lo mismo que percibió en Pedro. Jesús percibió en Pedro otro hombre. Aún antes que Pedro lo viera, Jesús lo vio. Tras sus fallos de carácter, había grandeza en Pedro. Y en los 11. Y Jesús sabía lo que le hacía falta para que lo que estaba encerrado en Pedro, y de hecho lo que está encerrado en nosotros, resaltara. Para que esta gloria encerrado dentro de ti salga a la luz. A propósito, estos 11 eran discípulos, ya. Eran seguidores de Cristo. No pudieron ser más cristianos que estos 11. Creyentes, más creyentes que estos 11. Ellos habían caminado con el Señor por 3 años, escuchando su mensaje, viendo milagros. Ellos estuvieron con Cristo por 40 días después de su resurrección. Pero aún con todo eso, Jesús le dice que les hace falta algo. Aún con todas esas experiencias, Jesús le dice, te hace falta algo muy estratégico. Y les dijo, esperen este regalo. Esperen este don. Ruéguenme por ella. Clamen al Señor por el bautismo del Espíritu Santo. Declara ese versículo tan clave, tan pentecostal. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis, dice, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, énfasis ahí, me seréis testigos, serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten algo. El Señor no dijo y testificará, un verbo, sino seréis testigos, seremos testigos, un sustantivo. ¿Por qué importa esto? Nuestro llamado es algo que somos, no es algo que hacemos. Es mucho más difícil ser llamado a algo que el Señor nos ha llamado a hacer que a algo que el Señor nos ha llamado a hacer. En otras palabras, este llamado de ser testigos es un llamado a ser recipientes del poder transformador del Espíritu Santo. Caminar la faz de la tierra en representación del Jesús resucitado y con el testimonio de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestros hechos, declaramos al mundo que Jesús está resucitado entre los muertos y que el Espíritu Santo todavía obra entre seres humanos. A eso el Señor nos ha llamado a hacer. Es algo que somos. No es algo que hacemos. Eso es mucho más difícil. Y es imposible hacer eso sin la llenura, sin el bautismo del Espíritu Santo. Y al llegar el bautismo en el Espíritu Santo, hubieron señales que todo buen pentecostal conoce. El lugar se estremeció. Hablaron en lenguas. A propósito, como bauticostales, muchas veces nosotros perdemos, no podemos, es importante no votar con el catolicismo el bebé con el agua. ¿Sabe? Una de las cosas que perdemos es el calendario cristiano. ¿Sabe lo que es hoy en el calendario cristiano?
El domingo de Ascensión. Es el domingo a donde la tradición cristiana observa la ascensión de Jesucristo a los cielos y la promesa del Espíritu Santo. Él representa el día en que el Señor dijo, no se muevan, pídanme, esperen, clamen. Y por 10 días estaban ellos, esos 120, clamando, buscando, pidiendo. Me acuerda a los 24 horas de clamor. Me imagino que fue algo semejante. Unos oraban, otros como cantaban, pero todos alababan al Señor. Era algo así. A veces cantando, a veces llorando, a veces clamando, a veces intercediendo, a veces riéndonos a carcajadas, a veces tomándonos un nap espiritual en el nombre de Jesús en las bancas, pero clamando con una voz, Espíritu de Dios, visítanos. Espíritu de Dios, llénanos. Espíritu de Dios, bautízanos. Y de momento respondió el Espíritu de Dios. El lugar se estremeció. Dice que una columna de fuego descendió y que se repartió lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Me acuerda a segunda de Crónicas, cuando la columna de fuego desciende sobre el arca del pacto en el tabernáculo. Pero esta vez, en vez de la gloria de Dios, la gloria Shekinah de Dios, descender y descansar sobre una caja de cedro, una arca, ahora la gloria de Dios se reparte y desciende y descansa sobre ti, sobre usted, sobre carne. Y usted se constituye, nos constituimos recipientes de la gloria de Dios. Nos constituimos el arca, nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Hablaron en lenguas, se estremeció ese lugar, pero aparte de estas señales físicas, como en Pedro, podemos esperar la obra, y esto es lo más interesante y lo más importante para mí. Es lo que queremos que Dios haga dentro de ti y a través de ti. La obra del Espíritu Santo dentro de ti y a través de ti. Primero, ¿qué representaba esto, Padre Pedro? Como buen judío, Pedro oyó la palabra, el Torah. Pero una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo cuando nos toca es que abre nuestras mentes y no vemos las escrituras igual. Y tampoco vemos nuestra propia vida igual. Pedro, como un buen judío, había oído el Torah cada año en la sinagoga, cada año como una grabación, y es así aún hoy. En la sinagoga, en el orden de la sinagoga, se lee el Torah completo de una parte al otro en el transcurso de un año. Y Pedro oyó la palabra del Señor. Hay un dicho, entra por un oído y sale por la otra. Pero eso es un error. Si uno busca, mi hermano, no sabe que no sale por la otra oreja. Entonces, ¿a dónde va? Esa palabra, Pedro lo almacenó en el sótano de su mente. Toda esa palabra predicada, toda esa palabra leída. Y la mente humana es algo interesante. A la verdad, hay muchos psicólogos que dicen que el ser humano no se olvida en verdad de nada. Hay un lugar a donde archivamos estas cosas, y ahí él lo archivó junto con su número de seguro social, junto con su color favorito, junto con las recetas de su mangú favorito, todo allí, entre miles de detalles.
almacenado en su mente. Tal vez como usted. Algo pasó el momento que el Espíritu Santo tocó la mente de Pedro. Algo pasó. Interesante, creo que es en el libro, en el Evangelio de Lucas, y tal vez en la historia de Jesús acompañando a estos discípulos en el camino a Emmaus, Él está tratando de explicar las profecías y la obra de Dios, y como que no lo entendían, no le entraba. Y dice la palabra que en un momento dado Jesús abrió su entendimiento para que entendiesen la palabra. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, eso es parte del paquete. De momento, la palabra se hace vida para ti. Ya no son palabras más. De momento, toca la mente de Pedro y a un instante, oh my God, Joel capítulo 2. Pedro lo ve en 3 dimensiones, 3D, alta definición. Él lo ve. Está a su alrededor. Es más, él dice, wow, Joel capítulo 2. Esto se está cumpliendo en mí. Es parte de mi vida, es lo que está sucediendo ahora. Él está dentro, la palabra se le hace vida. Entre poco comenzamos a vivir la vida conforme a las Escrituras. O mejor dicho, entendemos el drama de nuestra vida a través de las páginas de la palabra, a través de los personajes de la palabra. Yo no sé si a otros le pasa esto, pero muchas veces cuando el Espíritu Santo hace esto por cierto tiempo y vamos al discipulado, a las jornadas y abrimos ahora estas mentes transformadas al poder de Dios y al Espíritu de Dios, comenzamos a vivir las páginas de la palabra. Hoy tú eres Moisés, dirigiendo su vida y su familia por el desierto. Mañana tal vez eres David, un salmista, un guerrero, un rey. La próxima semana tal vez eres un Elías y te ves derramando lágrimas delante del Señor. Sierva de Dios, mujeres, tal vez hoy tú eres Ruth o mañana eres Ana, orando y intercediendo por su familia. Luego eres una reina Esther o la semana que viene eres una guerrera como Débora. Pero ya no es meramente palabras. Usted ve su vida plasmada en las páginas de las palabras. Y has hecho un salto y a través del Espíritu Santo estás viviendo la palabra. Sueñas con la palabra. En sus conversaciones son sazonadas con la palabra del Señor. Usted oye la palabra del Señor en lo que usted oye y cómo usted responde. Usted huele la palabra del Señor. Usted siente la palabra del Señor. Usted comienza su comida a gustarla a través de la palabra del Señor. Comenzamos a vivir en 3 dimensiones. La palabra de Dios. Y el yugo del pecado se pudre. La influencia de Satanás retrocede. No hay lugar para ella. Porque ahora usted está caminando su propia jornada bíblica. Te conviertes en un héroe, una heroína del drama de Dios. Tu vida se transforma en la palabra hecho vida. Por eso que esta dicotomía entre la vida del Espíritu y la vida de la palabra es una dicotomía falsa. Requiere el poder del Espíritu Santo para que el pueblo camine en la palabra de Dios. Requiere conocimiento de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda usar eso como combustible para una vida victoriosa.
Y a la medida que el Señor comienza a hacer eso, toda esa energía almacenada, esa energía divina, se tiene que expresar de alguna manera. Y de la misma manera que el Señor nos transforma desde de adentro, a través de su Espíritu, comienza a fluir desde adentro, como declaró el Señor, ríos de agua viva salten de nosotros. A través de ti, el poder de Dios comienza a manifestarse. Interesante. Aún en el hecho de citar Joel capítulo 2 e interpretar esta escritura acerca del poder profético del Espíritu Santo, Pedro mismo está profetizando. O sea, predicando un mensaje acerca del poder profético. Esto es un ejemplo del poder profético. Profetizando. Y queremos que el pastor en su tiempo de intercesión aludió a esto. ¿Qué es lo que queremos que Dios haga entre nosotros? Este poder profético que queremos que desate en medio de nosotros. Y para eso vamos a reflexionar sobre la palabra que predicó Pedro y qué es lo que el Señor nos está diciendo acerca de esto. Cuando uno estudia, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 17, cuando uno estudia este texto, uno se da cuenta que no es una reproducción palabra por palabra de Joel capítulo 2 del 28 al 29. Hay algunas diferencias, unas modificaciones, digamos así, y lo consideremos entre poco, entre lo que Pedro declaró en Hechos capítulo 2 y lo que se lee en el hebreo o aún en el griego que se leía en las sinagogas. O sea, si usted lee Hechos capítulo 2, lado a lado con Joel capítulo 2, hay algunas diferencias entre los dos. Bueno, pastor, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Sabe qué? Me emociona. Y ustedes verán por qué. Primero, para mí, como un buen abogado, eso es más evidencia de credibilidad de las Escrituras y su autenticidad. Es para mí de que no es palabra por palabra. Yo lo leo y soy entrenado para creer, ok, esto es auténtico. ¿Sabe por qué? Esto lo que me dice a mí es que Pedro está citando esto de memoria. That's amazing. Yo hallo eso maravilloso. Piensa en eso. Lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de una mente humana. Y uno se acostumbra a leer y buscar ciertas imperfecciones que te dicen a ti, esto es auténtico. Lo está leyendo, pasmado, de memoria. ¿Y sabe por qué me emociona no solamente el hecho de que Pedro pueda hacer esto? Es que también afirma que el Espíritu Santo todavía hace esto. Todavía está en la obra. Tal vez a usted le ha pasado que en ese momento dado, esa palabra viene a la mente. En un momento de crisis, el Señor te ilumina y puedes hacer esa decisión. O usted se encuentra en una encrucijada, una situación que faltaba solución y de momento, aunque usted ha estado luchando por esto por semanas, el Señor le da revelación. O sea, el Señor es capaz de tomar nuestras mentes y mostrarnos algo donde ahorita no había nada. El Espíritu Santo hace eso en uno. Y segundo, el mismo Espíritu Santo que le confió esta palabra a Joel, aquí se lo confía a Pedro con una fresca unción para este pueblo. Consideremos el texto por un momento. Veamos el versículo 17. Pedro comienza declarando, en los postreros días, dice Dios. Is it that obvious? Thank you, sweetheart.
En los postreros días, dice Dios. Joel dice, después de esto, bien, ¿después de qué? Después de venir el Mesías, en los postreros días, yo veo una total armonía. En los postreros días, el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Me encantó lo que dijo el pastor Mick hace unas semanas acerca de este texto, que nosotros estamos viviendo cabal en los postreros días. Y que en estos días, el Espíritu del Señor no solamente se está derramando sobre reyes o sobre sacerdotes o sobre profetas, pero sobre este pescador analfabeto. Y si el Señor se puede derramar, si el Espíritu de Dios se puede derramar sobre un Pedro, se puede derramar sobre ti. Tal vez hasta un sobre mí. Eso es lo que me dice ahí. Y luego si saltamos al versículo, al final del versículo, en el versículo 18 declara, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Anteriormente había dicho, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Ustedes ven ese y profetizarán? La palabra aquí, ese y profetizarán es algo que Pedro añadió bajo la unción del Espíritu Santo. Interesante. Pedro añadió ese y profetizarán y profetuo, dando énfasis a esa promesa. ¿Por qué? Esa palabra profetuo no es solamente prognosticar el futuro, eso es un aspecto del don profético. Y es más que predicar una palabra poderosa bajo la unción del Espíritu Santo. Pero profetúo incluye servir como un instrumento profético. Bajo esta palabra, profetizar quiere decir esto: ser el canal de la energía de Dios. Transmitir su voz, sus pensamientos, su autoridad, su capacidad para sanar, su capacidad para liberar. Es el Espíritu Santo usando sus dones para avanzar los intereses del reino de Dios. Eso es profetizar. Eso es un pueblo profético. Por ejemplo, si a través del Espíritu Santo llegas a un ambiente perforado de violencia y de contiendas y proyectas un espíritu de mansedumbre, en ese lugar el Espíritu Santo te está usando como un instrumento profético. Amén. Para traer bonanza a esa tormenta. Si Dios te da acceso a niveles de influencia en su negocio, o el sistema escolar, o el sistema judicial, o del gobierno, como José, o Estel, o Daniel. Eres una maestra de las escuelas públicas, o el Señor te ha dado un puesto en el gobierno, o tienes un negocio y ves clientes de todos tipos. Y si el Señor te ha puesto allí, y el Señor te usa para traer un consejo que honra a Dios, o te usa allí para servir, para avanzar el nombre de Jesús en ese ambiente, allí eres un instrumento profético. Tu vida, mi hermano, está minada de dones. Minada de dones. Esperando que el Espíritu Santo las despierte y las ponga en uso. Y a través de ti traer luz a donde ahora moran tinieblas. I ask the worshipers to join us. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, dice. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Verá visiones, dice ahí. Emprenderás sueños. El Señor dice, mis siervos. Nos consideramos en este momento, nos convertimos en socios, siervos de Dios. Dotado por su espíritu para ejecutar su voluntad.
Y si es así, ya usted no ve su vida igual. Ya usted no ve su mundo igual. El Señor comienza a usarte como una extensión de su gloria, como la vara en sus manos. En Herc nosotros oramos eso semanalmente, diariamente. Señor, queremos ser una vara en tus manos. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? La ironía es esto. Nos contribuimos, por más que el Señor nos usa, menos importante nos vemos nosotros mismos. Porque ya no se trata de nosotros. Se trata del propósito de Dios a través de nosotros. Y el valor de nuestra vida lo vemos en el reino de Dios. En mi papel instrumental en el reino de Dios. El propósito que tiene Dios conmigo en el reino de Dios. Y profetizarán. ¿Saben? En un momento dado, el poder del Espíritu Santo, por cierta razón, se desató en el campamento israelita. Y Josué se asustó y se acercó a Moisés, casi como con una queja, porque se supone que Moisés era el profeta de Israel. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Parece que Dios lo oyó y dijo: ajá, buena idea. Eso es precisamente lo que tengo en mente, Moisés. Y esa es nuestra oración para esta congregación también, ¿oyó? Cuando el pastor habla de una iglesia pareja, la visión, nuestro deseo, es que todos fueran profetas. Cada uno de ustedes. Que cada vida, cada alma aquí conozca lo que es el recipiente del Espíritu de Dios. Caminando su vida en la aventura de un siervo de Dios dotado por su Espíritu. Ojalá que todos vamos a seguir luchando hasta que todos lleguemos a eso. Es más, inclinemos nuestros rostros por un momento. Yo no sé cómo ha desarrollado su vida, cómo le ha ido su vida hasta este momento, el drama de su vida. Pero esto sí le digo. Si usted entró aquí y usted dice: pastor, yo quiero una vida así. Yo te digo, su vida no tiene que ser una carga. Tu vida no tiene que ser una tragedia. Tu vida no tiene que ser un caminar vacío y vago, sin propósito. Dios tiene algo. Esto puede ser su vida. Lo que les acabo de describir es como muchos viven aquí. Con nuestras luchas, el Señor puliéndonos y perfeccionándonos, pero viviendo una aventura. Y esa puede ser su vida. Si usted desea eso, usted dice: pastor, eso es lo que yo quiero para mí. Yo quiero, especialmente si hasta ahorita no ha recibido a Cristo como su Salvador, y ha abierto esa puerta y le he dicho: Jesús, dame esa vida. Yo quiero caminar la tierra así. Si ese es usted, te invito a levantar la mano. Si esa es tu petición: pastor, yo quiero eso. Bendiga esa mano. Yo quiero eso. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos.
Algo más quiere Dios contigo. Algo más quiere Dios con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, abrimos nuestras mentes, abrimos nuestros corazones y abrimos esta congregación a tu obra en ella. Perfóranos con tu gracia y úsanos como la vara en tus manos para la gloria de tu nombre. Aleluya.